Bien, amigos, continuamos ya en la última parte de la mirada plural con el profesor Marcos Peñalosa Murillo. Profesor Marcos, mirar el cielo tiene compromisos serios, ¿no? Y desde los babilonios, los egipcios, esas inmensas civilizaciones, grandes civilizaciones, su gran angustia existencial justamente giraba en torno a esas observaciones extrañas, misteriosas, que nos servían de techo, digámoslo así. Y precisamente en ese periodo histórico que estamos abordando, con la presencia de un Copérnico, posteriormente, bueno, hay que nombrar a Francis Bacon, que creo que Bacon, sí. que él marcó, También, digamos, también. una línea experimental. Sí, señor, olvidado, una figura fundamental en ese proceso. Sí. Galileo, bueno, y lo que viene posteriormente. Pero habíamos dejado un planteamiento en pie, que es la llegada de estos libros heréticos de manos de religiosos que venían con misiones muy precisas de fomentar la palabra de Dios, los estudios bíblicos, teológicos. Y le quería recordar un dato que en la Universidad de Caracas, en 1728, por real cédula de Carlos III, se crea la Cátedra de Física Experimental. Es decir, había unos antecedentes ahí que hacían propicio esto que estamos viviendo en Mérida, pues la llegada de este tipo de libros. ¿Cuál es su opinión, su visión de...? Bueno, para imaginarme cómo esos libros fueron usados, habría que ver cuáles eran lo que nosotros conocemos hoy como el programa de la materia, ¿no? El currículum, el pensum de estudio, cuál era la bibliografía. Los libros textos, cómo los que estudiaban para los títulos mayores y menores. Eso yo lo ignoro, yo no conozco dónde está eso, si eso existe o no. Puede ser que existe y no se haya descubierto, como la minuta de Monseñor Torrijos y los cajones que se usaron para traer los libros y los libros que venían en esos cajones. Sería muy interesante que alguien nos dijera, un historiador o alguien que estuviera metido en ese tema, que cuál eran los programas, cuánto duraban, cómo era la carga horaria de todo eso, ¿no? De pronto, Monseñor Baltasar Porras puede estar ahí, en esa línea. Bueno, podríamos hablar con Monseñor Baltasar Porras para que él nos cuente, o con los profesores del seminario de acá, que sigue siendo el seminario de Mérida, ¿no? Claro, bueno. Podría ser, yo podría ir a preguntar allá y hablar con ellos. Lo que pasa es que, claro, yo tengo el temor de dejar mi área para la cual fui formado y meterme a historiador de la ciencia. Yo tengo ahora ese problema, porque me ha atrapado tanto, me ha conquistado tanto el tema. ¿Por qué? Porque esos libros de Galileo, yo pregunto a la audiencia, y cuando yo he hablado de eso en público, o en privado, o en las clases, en la facultad, ¿tú sabías, chico, que aquí de Caracas han venido a grabarlos, ya a observarlos? Y en Caracas, según me cuentan, no creían que habían dos libros originales de Galileo. Yo voy a hacer la siguiente declaratoria. No es que pertenecieron a Galileo, que eran de su propiedad personal, no. El autor es Galileo. Claro. Son libros originales de las ediciones tanto de 1613 como de 1623. Así es. Pero aún así, libros que ya van por los 400 años de existencia, que marcaron un hito, una pauta, que abrieron un camino, como fue el que abrió Galileo, y que nosotros tengamos los originales de eso, significa, aunque me estoy desviando un poco de lo que tú me dijiste, pero significa lo siguiente: el libro de las manchas solares de Galileo, que está escrito en italiano y que tiene como apéndice o a continuación las cartas de su contrincante, que es el descubridor de las manchas, que es el cura Scheiner, el sacerdote Scheiner, que están escritas en latín, no han sido traducidas al español. No existe versión en español de ese libro. Pero sí existe en inglés. Y fue mostrado. Creo que apareció mostrado allí en el primer segmento, cuando apareció The Sunspots. Galileo Scheiner, ese lo publicó la Universidad de Chicago en el 2010. No hace mucho. Ahí está todo. El que lee inglés pues tiene el acceso a la información. Entonces, yo quisiera que la universidad se las ingeniara, buscara la manera de decir, bueno, señores, vamos a traducir
el libro de las manchas solares y sus cartas de Scheiner, que es la otra contribución del otro, al español. Sí, eso significa que hay que traducir del italiano al español y del latín al español. Y se produce la primera edición de las manchas solares, vamos a llamar a las manchas solares de Galileo, en español porque no existe. A lo mejor de España nos va a venir la traducción de la que está en inglés, pero alguien me ha dicho no, podrán traducirlo del inglés al español, pero entonces allá hay ¿cómo se llama? Puede haber una distorsión de, ahí está el libro, por cierto, fíjense ustedes, pero fíjate, en la página que está antes, ahí termina el Saggiatore, el de 1623. Esa es la primera carta de Galileo donde él comienza a hablar de las manchas solares. Esa creo que es la tercera carta. Después más adelante vamos a ver algunos dibujos que Galileo... Ahí es donde Galileo demuestra geométricamente que las manchas solares pertenecen a la superficie del Sol. Ahí hay dibujos de él. Eso está aquí en Mérida. Eso está en la biblioteca Tulio Febres Cordero de Mérida. Esa es parte de las cartas de Scheiner, que vienen después, que están pegadas, como ese también pertenece a las cartas de Scheiner. Ahora, ¿por qué esa edición de dos libros de distintas épocas? Ahí está la edición en español que publicó la Universidad de Chicago, con introducción, notas y de otros dos autores, pero fíjense, dice Galileo Galilei y Christopher Scheiner. Sobre las manchas solares es la traducción que dice ahí en la portada. Dime. La pregunta es esa. ¿Por qué esa edición que recoge dos obras de distintas épocas de Galileo Galilei? Sí, 1613 y 1623. O sea, la impresión que da es que se monta esa edición. Se encuadernaron las dos. Se encuadernaron para efectos de facilitar el transporte, ¿puede ser o qué? Yo no sé, no se sabe, yo no he leído quién las encuadernó, por qué vinieron las dos así encuadernados. Fue en España, ¿no? No lo sé. No, eso tuvo que haber venido así. Más interesante aún, cuando tú ves el lomo del libro, de la encuadernación, dice libra astronómica. Y la libra astronómica no corresponde, es el título de otro libro, de un libro que publicó Horacio Grassi, otro sacerdote jesuita que entró en polémica con Galileo por la naturaleza de los cometas, debido a que en 1618 apareció un cometa. Sí. Y el cura jesuita Horacio Grassi, que usaba un seudónimo para no entrar con el asunto de que era común, se estilaba mucho. Se estilaba mucho. Entonces publica eso, pero no nombra a Galileo. Y Galileo se enfada. ¿Cómo no? Y se molesta y dice, ¿cómo este cura no me va a mencionar a mí? Sí. Yo que soy Galileo Galilei, el que está descubriendo los nuevos mundos para los terráqueos. Entonces le contestó, y le contestó con el libro del Saggiatore. Ahí es donde la respuesta. Entonces los dos libros, el Saggiatore, de 90 páginas, no, tiene creo que 150 páginas, 150. algo Ahora, así. ¿Ese libro llegó a alguna otra ciudad de América Latina? Nueva España, México, digamos, Bogotá. Para contestar tu pregunta, yo voy a... Este folletito lo encontré yo en la tercera feria del libro usado de ecuación. Este folleto es de Pablo Nicolás Tablante Garrido. Creo que se llamaba así, o Pedro. No, Pablo. Pablo Nicolás Tablante. Pedro. Ajá. Este libro se llama Don Mariano Picón Salas, humanista emeritense. Yo para contestar a tu pregunta, voy a leer rápidamente. ¿Tú sabes quién fue Américo Castro? ¿Cómo no? ¿Quién fue Américo Castro? Yo no sé quién fue Américo Castro. Un gran historiador, filósofo español que se radica en México por mucho tiempo. Ajá. Y marcó una línea historiográfica del estudio iberoamericano. Ah, ok. Era un sabio. Ok. Tablante Garrido, a quien yo conocí personalmente, se carteó con Américo Castro. Y Américo Castro dice en una carta que le envía a Tablante Garrido lo siguiente. Cito: Mérida para mí ofrece un atractivo especial que no puedo razonar, pero que existe. Si alguna vez me sobra algún dinero, voy a ir ahí como turista, no como conferenciante o profesor, a pasear por esa ciudad serrana y a subir al Frailejón, cosa que no he tenido ocasión de hacer cuando estuve antes. Ver el Pico Bolívar y manejar, yo voy a subrayar aquí, y manejar ahí los libros del siglo XVI. Son dos enormes atractivos, el Pico Bolívar
y los libros de 1916 que estaban en la bula. Qué bueno. Voy. No porque yo no conozca los Alpes y muchos libros de ese tiempo, sino porque Mérida fue el primer sitio de Hispanoamérica en donde los he visto. Y llevo 35 años andando por todo Hispanoamérica. Plenamente. Finalizo. Si me dicen antes que en el siglo XVII habían traído a las Indias la primera edición del Salvatore de Galileo, lo habría juzgado una patraña. Ahí está la respuesta. Esta es la respuesta. Es decir, que el señor Américo Castro le dice a Tablante Garrido que él tenía... Él crea una escuela de historia y en América Latina empieza a ser seguido por los jóvenes estudiosos. Ahí estaba Mariano Piconzala. Mariano Piconzala, que era amigo de exactamente. Sí, estaba sí. de México, estaba Alfonso Reyes, que esa era una playa de intelectuales de alto vuelo, ¿no? Como ensayistas y de cultura ecuménica, universales en esa perspectiva de... Pero fíjate tú que Américo Castro se entera de que existe. Esa es la mancha solar. Bueno, entonces vamos a dejar el Salvatore. Estamos finalizando. Lo que pasa es que estamos repitiendo las imágenes. Estamos repitiendo las imágenes. Sí. Pero quedó pendiente el destino final de esos libros, una vez que el padre Torrijos se va, creo que él se muere aquí, ¿no? Él muere aquí. Padre Torrijos. Sí, creo que sí. No lo sé. No lo sé. Porque la disputa con Maracaibo, bueno, eso fue otro cuento. Sí. Interesante. Que se la querían llevar para Querían Maracaibo. llevarse toda la universidad. La universidad para Maracaibo. Entonces salió una disputa medio de determinismo geográfico, así que era más favorable para el conocimiento y la contemplación, si el calor o el frío. Entonces ahí se meten a polemizar y resulta que gana el frío como clima favorable para el pensamiento. Bueno, no hay duda. Con todas estas cosas que vemos y que sabemos y que ocurren en la ciudad de Mérida, no hay duda que Mérida, dentro de Venezuela, representa y ha representado a lo largo de toda su historia un sitio donde se hace mucha creatividad. ¿Cómo no? Aquí se estudia mucho, se piensa mucho y se reflexiona mucho, y no es entonces por casualidad. Y el movimiento editorial lo refleja. Y el movimiento editorial como lo... Hay un libro aquí que yo me gustaría mostrarlo aquí en mi mano, el libro de Jiménez Grullón. Estas son... No, este no es el de Jiménez. Este es el libro. No, esto es vamos a mostrar acá. Esta es una fotografía, ¿no? Sí. Sí. El de Grullón lo dejé en el maletín. Esta es una quizás este documento de Galileo fue escrito por el presbítero Enrique María Castro en 1893. Este quizás sea el documento más antiguo hecho en Venezuela por un autor venezolano sobre Galileo Galilei. ¿Y producido aquí en Mérida? No, bueno, no. ¿O en Barinas? No. Lo que pasa es que el presbítero se graduó en la Universidad de Mérida en 1855 de doctor en cánones. Y él era de Pedraza, estado Barinas, y vino aquí a estudiar. Él egresó como doctor en cánones de la Universidad de Mérida. Entonces, se fue de Mérida y publicó este libro, y bueno, quedaron cosas más, ya se acabó el tiempo. Lamentablemente el tiempo se acabó, profesor Marco, pero yo creo que valdría la pena hacer un segundo programa. Indagar, digamos, estos elementos que quedaron como inquietud de la conversación, porque como ustedes se dan cuenta, aquí no hay nada preparado. Esto es un diálogo que nace como ustedes lo ven, y yo creo que eso es lo rico, pues. Entonces quedaron muchas inquietudes en la audiencia que bien valdría la pena en un próximo programa intentar dar cuenta de esas interrogantes, porque usted pudiese hacer muy bien el papel de un gran científico que fue Thomas Kuhn, que empezó a escribir la estructura de las revoluciones científicas y se dedica a eso con un éxito extraordinario. Hay un trabajo de Copérnico, la revolución copernicana. Que lo hizo Thomas Kuhn, ¿no? Sí. Pero vamos a hacer lo siguiente, Ramón. Como el año que viene se va a celebrar en la Universidad de los Andes los 450 años del natalicio de Galileo, eso lo está organizando el vicerrectorado académico, entonces nosotros podemos contribuir, entre otras cosas, a hacer un segundo programa y discutir estas cosas el año que viene. Podría ser. Perfectamente. Pero ya para finalizar, de toda esta polémica que transcurre a lo largo de 3 siglos, ¿qué tipo de producción quedó hecho aquí en Mérida?
¿quién se ocupó, además del profesor Jiménez Grullón, de las reflexiones que se hicieron? Yo me imagino que en la Facultad de Ciencias tiene que haber trabajos, digamos, ya más científicos sobre la presencia de esos libros en nuestra universidad, en nuestra ciudad. ¿En la Facultad de Ciencias? Sí, como no, han habido unos intentos, pero no así como una línea de investigación que se desarrolla a tiempo completo, a dedicación exclusiva. Realmente hace falta gente, debería ser como un proyecto en conjunto entre la Escuela de Historia, historiadores que ayuden a los científicos y los científicos de ciencia. Las dos culturas que llamaban. Las dos culturas que ayuden a los... En la línea en que usted está. Bueno, ahí está, fíjate. Este lo hizo Arturo Alpietri, lo publicó el Nacional. Esta es una tesis de grado de 1939 de Pedro Espinosa para optar al grado de bachiller en filosofía. Ese es el veredicto, esa también está en la antigua. Este es en torno a Galileo de Ortega y Gasset, que fue criticado por ese libro que aparece ahorita de un profesor de la Facultad de Humanidades en la ULA. Aquí en este aparece un artículo del profesor Zabrowski en 1965 y le pusieron la portada el número anterior a Galileo Galilei. Se publicó en la Universidad Central de Venezuela en 1965, conmemorando los 400 años del nacimiento de Galileo en 1964, y allí aparecen unos ensayos de unas conferencias que se dieron. Más o menos esa es la producción pero en la línea de sus últimos artículos del Nacional sobre el alma mater, cómo rescatar la historia de la universidad para que la aprendan, la asimilen quienes salen después a funciones de poder. El artículo de alma mater del Nacional ha causado cierto impacto, y si tú agarras un estudiante de la ULA cualquiera y le pregunta ¿quién fue el rector heroico? ¿Quién fue el rector de rectores? ¿Quién fue el rector eterno en luz? ¿Quién fue el rector de la renovación? ¿Por qué Lucinche engavetó el informe Uslar? No sabe nada de nada. Para ahí va, pero eso es otro tema. En esa línea podemos seguir conversando. ¿Cómo no? Profesor Marco, un placer de verdad. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Esa charla ilustrativa y didáctica de un tema extremadamente complejo y de una extensión en el tiempo, pero extraordinaria. Esperemos entonces que haya quedado, digamos, esas inquietudes, y aquellos interesados que vayan por su propia cuenta, digamos, a indagar a donde debe ser, los libros, la biblioteca. Gracias.